¿Cómo ves la inmigración en Europa? ¿Cómo ves esta llegada masiva de una inmigración, a mi punto de vista, no tan cualificada? Mm. Yo mismo he sido inmigrante en Francia y he sido inmigrante en Estados Unidos. Y yo en Asia, claro, cuando Bueno, me y por fui, supuesto, pero aunque a mí me llamaban, o a ti, nos llaman expatriados, que queda mejor. a mí me gustaba llamarme, porque yo, curiosamente, tengo una historia que fue en Lyon. Yo estaba en el autobús, una señora mayor me dijo qué es lo que hacía yo en Francia y le dije, mira, yo estoy estudiando ciencias políticas. Y me dijo que me fuera a mi país. Me dijo que me fuera a mi país, que qué hacía aquí robando la plaza de alguien, un francés, que podría estar estudiando en ciencias políticas. El otro día traje al canal del director en YouTube a Gonzalo Fanjul, que tiene un discurso más... Yo he traído tanto a una persona que alertaba de lo que llamaba el multiculturalismo y los problemas que tenía, y una persona que es Paula Fraga, que es muy contraria a la migración, y luego he traído a Gonzalo Fanjul, que es muy favorable a la migración, en el sentido de que dice, oye, con las pensiones, para pagar las pensiones, para hacer los trabajos, o sea, no nos queda más remedio que aceptar esa migración, ¿no? Y cuando he tocado este tema en el canal, me he encontrado con un grado de pasión, visceralidad, opiniones con insultos que me han sorprendido, ¿no? Porque lo primero que creo que tenemos que hacer es tratar este tema, que es complejísimo, de una manera racional, no visceral, no dejándonos llevar por los sentimientos, ¿no? Y hay políticos que están utilizando este tema para sacar provecho. Y hay que tener mucho cuidado, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer a la hora de tratar la migración, yo creo, es tratarlo desde el punto de vista humano. O sea, no deja de ser gente que está en lugares donde no hay oportunidades económicas o donde hay guerra o donde hay persecución, que quieren buscar una oportunidad mejor. Bueno, es que todos haríamos lo mismo si estuviéramos en su situación, ¿no? Si yo tuviera para alimentar a mis hijos que irme a otro país, pues lo haría. Luego está, y se puede debatir también, de qué impacto tiene eso en nuestras sociedades. O sea, qué impacto tiene que Merkel recibiera 1 millón de refugiados sirios y de repente hubiera pueblos en Alemania de 20.000 habitantes que se encontraron con 10.000 habitantes sirios de repente viviendo en ese lugar. Y aquí la izquierda suele no querer discutir este tema, pero eso tiene un impacto y hay que hablarlo, ¿no? Y eso no quiere decir deshumanizar a la migración, simplemente es decir, oye, ¿cuál es el impacto? Vamos a estudiarlo con datos. ¿Se integran bien? ¿La falta de integración del inmigrante en Europa es culpa de los europeos que los arrinconan en guetos? ¿O también hay una responsabilidad de algunos migrantes que no quieren integrarse lo suficiente? Porque es curioso que en otros lugares como Canadá o Estados Unidos el migrante se integra mucho mejor. Y segundas y terceras generaciones de migrantes pasan a ser americanos. Y no olvidando el lado humano que hay siempre detrás de la persona que deja su país para ir a otro, tenemos que afrontar esto con datos y con seriedad. Es decir, España tiene la natalidad que tiene. O sea, no tenemos hijos. Con la natalidad que tiene España es imposible cubrir el sistema de pensiones, sanitario, de educación que tiene un país como el nuestro. Y lo mismo le pasa a otros países europeos. Pero es como un pez que se muerde la cola, ¿verdad? Porque seguramente los españoles no tienen hijos no porque no quieran, sino porque tienen que trabajar, Totalmente, otra carga, totalmente. entonces eso les impide. Pero ¿cómo van a tener hijos los jóvenes si no pueden comprarse una vivienda ni alquilarla? Tú alquilas una vivienda, para empezar, cuando tú tienes hijos ya necesitas mucho más espacio. Claro. O sea, tu vivienda se vuelve más cara. ¿Cómo van a tener hijos jóvenes con sueldos ridículos como los que hay en España? ¿No? Que te vas a Alemania y son el doble o el triple.
Es decir, son todo dificultades, con lo cual la natalidad, es verdad, está baja no solo porque la gente no quiera tener más hijos, que algunos habrá, sino porque es mucho más difícil sostener una familia a día de hoy. Pero la realidad es que no están y que no hay suficientes nacimientos en España. El año pasado han llegado 500.000 extranjeros a España. Es que es una cifra muy importante, ¿no? Absorbiendo un poco pues, muchos trabajos que se hacen y demás, ¿no? Pero esas personas tienen 3 y 4 hijos, entonces esa disolución de la cultura, de la... Es la teoría del reemplazo, digamos, ¿no? Que hay gente que dice, bueno, pero es que si nosotros no tenemos hijos, ellos tienen más hijos y cada vez vienen más, y la gente tiene miedo, y creo que es legítimo discutir sobre esto, a la pérdida de identidad, ¿no? Y esto lo hablábamos el otro día con Fanjul en el podcast. Y esas preocupaciones y otras preocupaciones como el crimen, como impactos que puede haber negativos en ciertos momentos de la recepción de gente que está en dificultades y que tiene menos oportunidades, yo creo que todo eso hay que tratarlo. Yo no soy un experto en migración. Yo creo que la migración es inevitable, que debería ser ordenada, que no puede ser una cosa desordenada en el que no, o sea, tendría que irse a un sistema en el que los empresarios, la gente que necesita emplear a alguien, tuvieran un sistema en el que pudieran decir, yo planto tomates en Murcia y para esta temporada yo necesito tantos trabajadores y en España no los encuentro. ¿Cuántos necesita usted? 10. Aquí hay en el consulado de X país tanta gente que se ha apuntado en un registro que está dispuesta a ir y hacer ese trabajo. Y que eso se conjuntara de una manera ordenada para que las necesidades de población de un país como España pudieran coordinarse con el deseo de gente que quiere venir a trabajar. Y digo a trabajar, porque es otra cosa el que quiere venir aquí a robar en la Rambla, ¿sabes? Eso no tiene nada que ver, ¿no? Los que quieren venir a trabajar de manera honesta, yo creo que son mayoría. Y las necesidades. No hay un sistema así en España. O sea, no hay ninguna coordinación entre las necesidades del país a nivel de inmigración y los deseos de la gente que quiere venir para que esto se haga de una manera ordenada y los que vengan, vengan con un trabajo y vengan con una oportunidad y haya una necesidad que se cubre. No existe ese sistema porque el gobierno no ha querido montar ese sistema. Tendrías que hacer un registro en los consulados, tendría que haber un proceso de selección donde la gente pudiera poner sus aptitudes, donde pudieran los empresarios escoger a esos empleados y pudieran venir con unos permisos de trabajo. Eso sería lo ideal. Pero ¿por qué no se establece un sistema ordenado para que las cosas funcionen mejor, que evitaría también rechazos y evitaría polémicas que estamos viviendo? A mí se me escapa porque creo que es uno de los grandes temas de nuestro tiempo, ¿no? Y lo tenemos que discutir de una manera razonada. Ahora, lo que no me vale tampoco es yo estoy a favor de una política migratoria más restrictiva. Y a mí me parece legítimo. Yo creo que todo es discutible y que tú puedes defender una política migratoria más restrictiva o más abierta. Pero no me defiendas la política migratoria restrictiva diciendo que todos los que vienen son unos delincuentes. Criminalizando a todos poniéndole la etiqueta de delincuentes a todos los que vienen, porque yo creo que todos los que vemos, la mayoría, yo estoy convencido de que la mayoría de los migrantes que llegan vienen a trabajar y buscando oportunidades para su familia. Y luego hay una minoría que delinquen. Y eso es aparte. Pero a mí el discurso de todos los inmigrantes son unos criminales o lo que está haciendo Trump de ir a un supermercado y coger a un
un trabajador que lleva 20 años en Estados Unidos, que tiene familia allí, que sí, que a lo mejor no tiene los papeles y cogerlo, lo separo de la familia y lo mando a una cárcel a El Salvador, pues no me parece la manera de tratar de tener una política migratoria razonada, no emocional. Es que yo creo que este es uno de esos temas que son tan emocionales que es muy difícil discutirlos en base a datos, en base a necesidades, en base a la necesidad de ordenar. Muy difícil, es muy Muy difícil, difícil porque muy difícil. provoca muchas emociones. Pero yo a nivel personal, esa sensación de pasear por Barcelona, ver la degradación, yo hace, ¿qué te diré yo? 8 años que no vivo en Barcelona, pero claro, yo de pasar de pasearme en 2017, cuando me fui al extranjero, ahora hay un gran sentimiento de inseguridad y no se da por unos hooligans del Barça o de cualquier equipo, sino se da por inmigrantes. Y yo creo que la izquierda comete un error cuando se niega a hablar de los problemas que puede traer la migración. Y que hay que hablar abiertamente de la cuestión de la seguridad también. Por supuesto que hay que hablar. Y hay que hablar, por ejemplo, de migrantes que a lo mejor vienen de culturas donde hay mucha violencia, que pueden venir y trasladar esa violencia aquí. Les ha pasado a los suecos. En Suecia ahora hay un problema brutal de bandas armadas. El otro día lo tocaba también en el canal con un periodista que ha estado haciendo un trabajo sobre esto. Y que sacan a los militares, ¿eh? Bueno, es que hay, en el director lo contábamos, 60.000 miembros de bandas violentas y criminales ahora en Suecia, que era el país idílico de Europa, donde todo era como, ahí no pasa nada. Lo único que podíamos decir de los suecos era que eran aburridos. Claro. Pues ahora tienen un problema de crimen brutal, porque no ha habido, la integración no ha funcionado allí. Y podemos discutir de quién es más culpa, si de los suecos que no dieron oportunidades, como me sostenía en el director, en el canal este periodista, o son ellos los que no se han querido integrar. Bueno, discutámoslo, pero la realidad es que hay un problema de seguridad vinculada a una migración que ha cambiado Suecia. Y ahora hay una reacción de mucha gente que se está planteando lo que se ha hecho en los últimos años. Y creo que hay que hablarlo, ¿no? No vale de nada cerrar los ojos y decir, no, esto no es un problema. Porque Yo, la gente lo vive y tú, bueno, tú lo estás diciendo, Barcelona es una ciudad donde evidentemente a veces se producen cosas que a la gente la indignan. Y es detenciones de personas que han robado 30 móviles y que los detienen, les toman registro y están en la calle al día siguiente robando otra vez, ¿no? Entonces, claro, eh, eso es absurdo, es eso no absurdo. puede ser. O sea, tú no puedes. Yo soy un convencido de que incluso los delincuentes tienen que tener derechos, pero no puede ser que su derecho sea el reincidir todos los días en el mismo crimen y poner en riesgo la seguridad de la gente. O sea, tiene que tener unas consecuencias el estar todo el día robando a la gente. Yo tenía mi única pareja fue libanesa y yo viví en Arabia Saudita un tiempo porque sus padres vivían ahí. Y yo me acordaré siempre lo que me impactó el llegar al aeropuerto con un coche, ir al compound, que lo llamaban. Mm. Era literalmente una fortaleza con unos muros de hormigón de 3 metros y varios. Llegábamos, había un checkpoint literalmente militar, militares que verificaban tus pasaportes. Pasaba un tío con un espejo mirando por debajo del coche. Pasabas el primer control con esas cosas, ¿sabes? Los pinchos para las Sí, ruedas sí, y sí, todo. sí, sí. Y llegabas a un segundo checkpoint y veías un tubo de una metralleta gigante que tenían ahí metida por si un segundo checkpoint, te revisaban y ya podías entrar. Y entrabas en este compound que era como los Simpson. Todas las casas de los americanos que trabajaban en Riyadh, con el supermercado, te podías broncear, bikinis, Sí, todo vivían perfecto. Era, una vida aparte. era segregado, era una segregación de lujo. Pero fíjate que tú vas a Latinoamérica, y yo lo he visto, por ejemplo, en países como Ecuador,
Y los propios ecuatorianos de clase alta viven segregados del resto de la sociedad. Viven en compounds, con seguridad, con tal, aislados con muros por la inseguridad que hay fuera, ¿no? Y claro, ese es un modelo que afortunadamente en Europa no tenemos. El crimen en España, aunque hay, por ejemplo, los delitos sexuales están aumentando, pero en general es un país bastante seguro en comparación con otros, ¿no? Pero yo decía, si hay migrantes que vienen de una cultura donde la mujer, por ejemplo, es menospreciada o donde la violencia machista está muy instaurada culturalmente, em, y vienen a Europa, ¿no? Y resulta que hay mayor incidencia en esa violencia en esa comunidad, ¿por qué negar el problema? A lo mejor lo que hay que hacer es planes de educación, de concienciación en esa comunidad para intentar mitigar el problema, pero no negarlo. Porque es que eso lo único que provoca es que no se hable de las cosas, que el problema siga, que el rechazo aumente y que el enfrentamiento sea posible en algún caso. Porque a mí me preocupa mucho en este tema de la migración hacia dónde vamos. Hacia dónde vamos porque veo, sobre todo en Europa, cada vez una brecha mayor. Pero es que ahí está, vale, la unión no puede hacerse, pero si se intenta fomentar esa compatibilidad que se ve claramente que con el país referente que es Suecia no ha ocurrido, ahí me pregunto, ¿es realmente posible esa inserción, esa compatibilidad? Yo creo que somos muy distintos y que podemos convivir en el mismo país, solo faltaría, pero hay unas estipulaciones, unas normas para que no haya esa pérdida de identidad. Porque en Arabia Saudita era claro, vienes a trabajar, pero estás ahí en tu lugar, nos Sí, sí. respetas, Y cuando acaba tu contrato te vas. te vas. Te vas. Eso es así en Singapur y es así en casi todos los países asiáticos. Tu permiso de residencia está delimitado por tu contrato de trabajo. El día que tú acabas tu trabajo, te tienes que volver a tu país. No hay ninguna opción. A mí lo que me... Claro, uno se va a Canadá y yo sí veo que no hay esta cosa que tenemos en Europa, en París, por ejemplo, ¿no? Estos guetos que se han formado en los suburbios, que claro, la gente no se atreve ni a No, pisarlos, no, no. hay casos en los que ni la policía se atreve a ir. Y sin embargo hay otros lugares donde, por lo que sea, se ha hecho mejor y no existe ese mundo de los guetos, ¿no? Y en Estados Unidos los guetos son más de la población afroamericana, más que de musulmanes, por ejemplo. No hay guetos musulmanes en Estados Unidos. Entonces, sería muy interesante, y habrá gente que lo esté estudiando de manera mucho más profesional, ver qué se ha hecho en esos lugares para que la integración sea mucho mejor en Canadá o Estados Unidos que en Europa. Yo no tengo la respuesta, me parece complejísimo y me parece más que la gente que lo simplifica, este problema, y te dicen, pues, en 2 frases te lo resuelve, no me puedo fiar de ellos. Porque no puedes definir un problema con tantos aspectos económicos, sociales, de integración, o sea, tan complejo y resolverlo con una frase en un mitin político para que te voten, que es lo que hacen algunos. Y creo que no es, que es muy complejo. Y no le puedes, si lo simplificas ya y te lo cuentan en 2 frases, no te fíes, porque no te lo están contando bien. Solo el que ha sido inmigrante, y no es ni mucho menos las circunstancias que han vivido estas personas, que es por pura necesidad, yo es más voluntad buscando, puedes llegar a ver un poco al sentimiento, al menos. El sentimiento de lo que es cambiarte de país, abandonar tu cultura, tu tradición, el coste que tiene. Imagina cuando estás obligado y aparte que llegues a ese país y por algunos malhechores que hay, se te discrimine y a veces incluso aportando más y trabajando más que cualquier Sí. otro. Bueno, luego hay una falta de cultura
a la hora de distinguir, ¿no?, el migrante económico que va buscando una oportunidad del refugiado, que son dos cosas diferentes. No es lo mismo que tú vivas en una dictadura y ese régimen te persiga por tus ideas políticas y quiera matarte o te quiera encarcelar y tú sales de allí y consigues llegar a otro país, a el que busca oportunidades económicas. Yo llevaba al podcast del director a Khadija Amin, que es una presentadora de televisión afgana, que ahora vive en España. Es que los talibán habían hecho una lista de las periodistas mujeres a las que iban a matar y ya habían matado a varias de sus colegas. Tuvo que salir para salvar la vida. Y España la acogió, y yo estoy a favor de que España haya acogido a esta periodista, que es una mujer valiente que se ha enfrentado a un régimen tan atroz como el de los talibán. Y que hoy desde España está ayudando a montar escuelas clandestinas para niñas en Afganistán. Yo me siento orgulloso. De hecho, me pidió hace poco una carta para... Está pidiendo la nacionalidad. Y yo digo, yo creo que tú te has ganado con méritos. Y yo me siento honrado si puedo decir que pertenezco al mismo país que tú. Una mujer valiente que se ha jugado la vida por ejercer el periodismo en un lugar tan difícil como es Afganistán, a pesar de que habían matado a sus colegas y compañeras. Y que encima está aportando desde aquí en favor de la libertad. A mí me parece que se merece que pueda vivir con nosotros.